Hay misterios que dejan tras de sí un rastro de violencia, y luego hay misterios que dejan un silencio profundo y aterrador. A veces, la escena de un crimen se parece menos a un asesinato, y más a un ritual que salió horrible e inexplicablemente mal. Cuando los investigadores se acercan a un cuerpo, buscan las pistas habituales, un arma, una lucha, un motivo. Pero, ¿qué sucede cuando las pistas dejadas pertenecen a una realidad que la ciencia no puede explicar? En el verano de 1966, 2 hombres fueron encontrados muertos en la cima de una colina en Brasil. Estaban vestidos con trajes formales, cubiertos con abrigos impermeables y no llevaban armas. En su lugar, llevaban un cuaderno con instrucciones crípticas, una botella de agua vacía, 2 toallas secas y, lo más escalofriante de todo, máscaras de plomo hechas a mano que cubrían sus ojos. No estaban vestidos para una caminata, estaban vestidos para una cita. Pero, ¿a quién o a qué esperaban encontrar en la cima de una colina desolada en medio de una tormenta? Bienvenidos al Legajo Oscuro. Hoy, ascendemos el Cerro Vintém para desentrañar uno de los casos sin resolver más extraños en la historia de lo paranormal, el misterio de las máscaras de plomo. Nuestra historia comienza el 20 de agosto de 1966, en Niterói, una vibrante ciudad ubicada al otro lado de la bahía de Río de Janeiro. Era sábado, y un joven llamado Jorge da Costa Alves estaba volando una cometa en las laderas del Morro do Vintém, o Cerro Vintém. La colina estaba cubierta de maleza, era empinada y en su mayor parte estaba abandonada. Mientras Jorge perseguía su cometa hacia la espesa maleza, notó un olor extraño. Siguió el olor y tropezó con una escena que lo perseguiría por el resto de su vida. Tumbados uno al lado del otro en la hierba alta estaban los cuerpos de 2 hombres adultos. Estaban colocados cuidadosamente, lo que sugería que se habían acostado voluntariamente. No había sangre, ni signos de lucha, y la vegetación circundante estaba completamente intacta. Jorge corrió colina abajo y alertó a la policía. Cuando llegaron las autoridades, quedaron inmediatamente sorprendidos por la absoluta absurdidad de la evidencia. Los hombres vestían elegantes trajes formales de negocios. Sobre sus trajes, llevaban impermeables nuevos e idénticos. Era una extraña elección de ropa para escalar una colina escarpada y embarrada. Junto a los cuerpos, la policía encontró una botella de agua vacía y 2 toallas pequeñas enrolladas. Pero fueron los objetos que descansaban sobre los rostros de los hombres los que convirtieron esta muerte local en un misterio internacional. Ambos hombres llevaban pesadas máscaras hechas de plomo macizo. Estaban toscamente cortadas, con forma de gafas de sol de gran tamaño, y diseñadas para cubrir completamente los ojos. No había agujeros para ver a través de ellas. Eran vendas hechas de metal pesado. La policía registró sus bolsillos y encontró la última pieza del rompecabezas, un pequeño cuaderno. En su interior, escrito en portugués, había un conjunto de instrucciones que se leían como una receta para el ocultismo. La nota se traducía como: 16:30, estar en el lugar acordado. Las 18:30, ingerir cápsulas. Después del efecto, proteger los metales. Esperar la señal de la máscara. Ingerir cápsulas. Proteger los metales. Esperar la señal. La policía se dio cuenta de que no se trataba de un simple accidente de senderismo. Estos hombres habían ido a la colina para participar en un evento altamente específico y sincronizado. La identificación en sus bolsillos reveló quiénes eran: Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. Ambos tenían 34 años, y eran técnicos electrónicos de un pueblo llamado Campos dos Goitacaces, a unas pocas horas de distancia. Los investigadores comenzaron inmediatamente a rastrear los últimos días de los hombres. Se enteraron de que Manuel y Miguel no solo eran colegas, eran amigos cercanos que compartían una profunda y absorbente obsesión por lo sobrenatural. Específicamente, estaban involucrados en un movimiento conocido como espiritismo científico. Este era un grupo que creía que podía usar electrónica avanzada, radios y frecuencias para comunicarse con espíritus y seres extraterrestres. 3 días antes de que se encontraran sus cuerpos, el 17 de agosto, los hombres dijeron a sus esposas que viajaban a Sao Paulo para comprar componentes electrónicos para su taller de reparación, y tal vez un automóvil usado. Dejaron su ciudad natal llevando una cantidad significativa de dinero en efectivo, suficiente para comprar fácilmente un vehículo en 1966. Pero nunca fueron a Sao Paulo. En su lugar, abordaron un autobús a Niterói. Llegaron a primera hora de la tarde, llevando sus trajes oscuros, sus pesados abrigos y una agenda secreta. Sus movimientos en Niterói fueron rastreados. Se detuvieron en una tienda local donde compraron los abrigos impermeables idénticos. Esto nos dice que sabían que iba a llover, o al menos, se estaban preparando para un ambiente húmedo. Luego, fueron a un bar en la base del Cerro Vintém. La camarera que los atendió recordó el encuentro vívidamente.
Dijo que Miguel parecía extremadamente nervioso. Miraba constantemente su reloj, comprobando la hora con el horario en su cuaderno. Compró una botella de agua mineral, y le pidió a la camarera que guardara el recibo para poder devolver la botella vacía más tarde por el depósito. Era una petición mundana de un hombre que supuestamente estaba a punto de morir. A las 16:30, exactamente como indicaba el cuaderno, comenzaron su ascenso por la colina. Llovía fuertemente. Caminaron hacia la maleza oscura y húmeda, y nunca salieron. Cuando los cuerpos fueron llevados a la morgue, el forense se enfrentó a un problema frustrante. Debido a que los cuerpos habían estado expuestos a los elementos durante 3 días, los órganos internos estaban gravemente descompuestos. Una autopsia estándar no reveló ningún trauma. No había agujeros de bala, ni heridas de arma blanca, ni hematomas que indicaran que habían sido obligados a tomar alguna pastilla. Y se realizó un informe toxicológico básico, pero resultó no concluyente debido al estado de los cuerpos. Independientemente de lo que fueran esas cápsulas mencionadas en el cuaderno, la ciencia de 1966 no pudo identificarlas en el tejido deteriorado. Sin una causa clara de muerte, la policía se vio obligada a confiar en las teorías. La primera teoría, y la más fundamentada, fue el asesinato y el robo. ¿Recuerdas la gran suma de dinero que trajeron de casa? Había desaparecido. Sus carteras fueron encontradas en los cuerpos, pero el dinero para comprar el coche faltaba. ¿Acaso un criminal local se enteró de sus creencias espirituales, los atrajo a la colina bajo el pretexto de un ritual de contacto extraterrestre, les dio cápsulas de veneno y luego los robó una vez que estuvieron muertos? Suena plausible. Pero los delincuentes que envenenan a las personas rara vez se quedan para colocar máscaras de plomo cortadas a mano sobre los ojos de sus víctimas o para acomodar cuidadosamente sus cuerpos con toallas. La pura teatralidad de la escena aleja la teoría de un simple asalto. Debemos mirar más de cerca las propias máscaras de plomo. ¿Por qué plomo? En el mundo de la ciencia y la electrónica, el plomo tiene un propósito principal: protección contra la radiación intensa. Manuel y Miguel eran técnicos electrónicos. Entendían las propiedades de los metales pesados. Construyeron estas máscaras en su propio taller en casa. Las llevaron a la colina porque realmente esperaban encontrar una luz, una fuerza que pudiera cegarlos o quemarlos. Esperar la señal de la máscara, decía la nota. Estaban esperando a un visitante. Esto nos lleva a la teoría más popular en legajo oscuro, el encuentro ovni. Niterói y las áreas circundantes fueron puntos críticos de actividad ovni en la década de 1960. Y en la noche del 17 de agosto, la misma noche en que murieron los hombres, los cielos sobre el Cerro Vinteno estaban vacíos. Varios testigos independientes, incluida una mujer de la alta sociedad local y un grupo de oficiales de policía, informaron haber visto un objeto naranja, brillante y resplandeciente flotando directamente sobre el Cerro Vinteno. Lo describieron como una nave luminosa y redonda que emitía un halo de luz extraño e intenso. Flotaba silenciosamente en la tormenta antes de salir disparado hacia la atmósfera. ¿Vieron Manuel y Miguel este objeto? Alteraron las cápsulas su conciencia, preparando sus mentes para el contacto, mientras que las máscaras de plomo estaban destinadas a proteger sus retinas del sistema de propulsión de la nave. Si hicieron contacto, ¿la intensa energía de la nave detuvo sus corazones? Fue la causa de la muerte no un veneno, sino una onda de choque electromagnética que no dejó marcas físicas en su piel. Para comprender su mentalidad, los investigadores allanaron su taller en Campos. Lo que encontraron profundizó el misterio. El taller estaba lleno de extraños dispositivos electrónicos, radios modificadas para recibir frecuencias anómalas, y una gran biblioteca de libros sobre espiritismo. También encontraron restos de plomo y las herramientas exactas utilizadas para cortar las máscaras encontradas en sus cuerpos. Habían estado planeando esto durante semanas. Los amigos de los hombres revelaron que este no era su primer experimento peligroso. Unos meses antes, Manuel y Miguel habían construido un dispositivo en el patio trasero de Manuel que provocó una explosión masiva. La explosión destrozó las ventanas del vecindario. Al ser interrogados, los hombres afirmaron que estaban tratando de capturar energía espiritual de la atmósfera. Aún más perturbadora fue una conexión histórica que la policía descubrió. 4 años antes, en 1962, otro técnico electrónico con vínculos con el mismo grupo de espiritismo científico fue encontrado muerto en otra colina de la región. Él también había muerto sin ninguna causa aparente. Y él también fue encontrado con una máscara de plomo casera junto a su cuerpo. Este no fue un incidente aislado. Esto era un patrón. Una sociedad secreta de técnicos que intentaba hackear el universo,
utilizando sus cuerpos como antenas y pagando el precio máximo. Algunos investigadores sugieren que las toallas encontradas en la esfera estaban destinadas a usarse para limpiar el sudor causado por la ingestión de las cápsulas. O tal vez estaban destinadas a colocarse en el suelo hundido para proteger sus aparatos electrónicos. Pero, ¿qué eran las cápsulas? Algunos creen que eran drogas psicodélicas, quizás LSD, un fuerte alucinógeno local, destinadas a inducir un estado de trance para comunicarse con las entidades. Una sobredosis letal de una sustancia desconocida, combinada con el estrés extremo y la lluvia helada en la colina, podría haber desencadenado fácilmente un doble paro cardíaco. Pero, de nuevo, ¿qué pasa con el dinero desaparecido? La intersección del dinero en efectivo perdido, y los avistamientos de ovnis crea una paradoja frustrante. ¿Podrían ser ambos? ¿Podría un compañero de su grupo espiritista haberles prometido el encuentro definitivo, llevarlos a la colina, darles veneno y marcharse con el dinero mientras un fenómeno atmosférico coincidente iluminaba el cielo? ¿O entregaron el dinero voluntariamente a un guía que los condujo al punto de contacto? En los cultos, a menudo se entregan grandes sumas de dinero como demostración de fe. También tenemos que considerar la teoría del rayo globular. Los hombres estaban en un punto alto, durante una tormenta eléctrica severa, usando máscaras de metal pesado y llevando herramientas de metal. ¿Podría una rara forma de rayo globular haber caído cerca de ellos, electrocutándolos instantáneamente sin dejar las quemaduras masivas asociadas con el impacto directo de un rayo? Es científicamente posible, pero las probabilidades de que dos hombres mueran perfectamente uno al lado del otro por un rayo globular exactamente en el momento en que programaron una señal son astronómicamente bajas. El caso de las máscaras de plomo nos obliga a observar la intersección de la creencia y la realidad. Manuel y Miguel no eran hombres sin educación. Entendían de circuitos, voltaje y física. Sin embargo, creían con tan absoluta certeza que iban a encontrarse con algo en esa colina que construyeron equipo de protección para ello. Se vistieron con sus mejores trajes, como uno lo haría para una reunión vital y que cambiaría su vida. Estaban saludando a lo desconocido con respeto formal. En Legajo Oscuro, vemos esta tragedia como una advertencia sobre el encanto de lo esotérico. Cuando vas a buscar el borde de la realidad, es posible que lo encuentres. Y es posible que no te deje regresar. La investigación policial finalmente se estancó. Sin una causa de muerte, sin un sospechoso por el dinero desaparecido, y con solo las extrañas instrucciones en el cuaderno, el caso se enfrió. Hoy en día, las máscaras de plomo se guardan en un museo de la policía en Río de Janeiro. Se sientan detrás de un cristal, dos piezas de metal pesado y tosco que no lograron proteger a sus creadores. Parecen accesorios de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, pero son artefactos de una obsesión muy real y muy letal. ¿Cuál era la señal que estaban esperando? ¿Era una luz del cielo, un sonido en una radio modificada o una sensación en su sangre cuando las cápsulas hicieron efecto? ¿Murieron de terror al darse cuenta de que habían sido envenenados? ¿O murieron asombrados, mirando a través del plomo algo que nuestros ojos desprotegidos nunca podrían soportar? La camarera que les sirvió agua recordó a Miguel devolviendo la botella, con la intención de recuperar su depósito. Ese es el detalle que perdura. Sugiere que tenían la intención de sobrevivir. Tenían la intención de bajar de la montaña, cambiados tal vez, pero vivos. Pero la montaña se los quedó. Y se quedó con sus secretos. Si alguna vez te encuentras en el Morro do Vintém cuando el sol se pone y comienza a caer la lluvia, es posible que sientas el pesado silencio que aún cubre la colina. Es un lugar donde se puso a prueba la barrera entre nuestro mundo y el siguiente. El misterio de las máscaras de plomo sigue siendo una de las entradas más enigmáticas en el legajo. Un misterio perfecto de habitación cerrada, donde la habitación era todo el cielo. Ten cuidado con las frecuencias en las que sintonizas. A veces, cuando transmites una señal en la oscuridad, algo responde. Gracias por acompañarnos en Legajo Oscuro. ¿Qué crees que mató a los hombres en el Cerro Vintém? ¿Una secta, un criminal o un encuentro cercano? Cuéntanos en los comentarios y mantente curioso.